Bueno, hermanos, gracias por estar acá. Gracias también a Dios por este sitio que nos apareja. Gracias por la vida de Elkin, de Liliana, que hicieron la gestión, que nos permitieron encontrarnos el día de hoy acá. Sabemos que la vida de la iglesia no está en las reuniones, pero siempre es tan bueno encontrarnos. Tenía una presentación para proyectar, pero no tuve cuidado que no hay dónde proyectar. Entonces, pero la hice muy organizado. Estamos trabajando acerca de un contenido muy importante todo este año que se relaciona con el relacionamiento entre hermanos. El relacionamiento entre hermanos es un punto fundamental de la vida de la iglesia, del caminar como cuerpo de Cristo. Pero para entender eso necesitamos primero descubrir en qué fue lo que el Señor nos involucró, a qué pertenecemos nosotros y cuáles son los principios que dirigen este cuerpo de Cristo. Este es el relacionamiento entre hermanos. Entonces, durante los meses que hemos estado reuniéndonos este año, varios hermanos nos han ayudado a entender un poco acerca del fundamento de esta relación, la pluralidad que hay dentro del cuerpo de Cristo, pero la unidad también. Sin la unidad es imposible poder caminar con Él. El Señor dice así: una casa dividida no prospera. Y esto lo vemos en los propios negocios de la vida, ¿no? Cuando una empresa está dividida, sus dueños no prospera. Y una casa, la familia de nosotros, cuando está dividida, tiene mucha dificultad. Y el deseo de nosotros como padres de familia es lograr una unidad, ¿no? Una paz, un estado dentro de nuestra casa. ¿Y qué tan difícil lograr eso? Imagínate el cuerpo de Cristo. Personas diversas, con diferentes orígenes, con diferentes crianzas, tratando de colocarse unánimes con Jesús. Definitivamente esto es una obra del Espíritu Santo y es un milagro lograr tener la misma mente que tuvo Cristo Jesús. Hacia allá debemos dirigirnos como familia, como cuerpo. Quisiera hacer solo 2 preguntas para que nos demos un par de minuticos para responder esto. ¿Usted entiende qué quiere decir la palabra koinonía? Koinonía con K. La pueden buscar en sus teléfonos inteligentes. Pueden responderlo ahí en una hojita. No es para responderlo públicamente, pero es importante que podamos resolver de qué se trata esta palabra. Y la segunda pregunta es: ¿qué entiende usted por la doctrina de los apóstoles? ¿Qué entiende usted por la doctrina de los apóstoles? Cuando la Escritura dice la doctrina de los apóstoles, ¿a qué se refiere? Primera pregunta: ¿qué entiende por koinonía con K? Y segundo, ¿en qué consiste de qué se trata la doctrina de los apóstoles? Vamos a dar un par de minuticos cortos y ya hablamos. Estoy sin conexión acá. ¿La de cuál? Ok, listo. Pueden hablar con su compañero, con su familia, claro. Pueden hacer copia. No es un examen.
Ya podemos continuar. No vamos a responderla acá, posiblemente al final, pero tener esos dos puntos de clave para poder entender esta enseñanza. Santi compartió en el grupo de discípulos la base de esta enseñanza, que es el mutualismo, que se encuentra en Fundamentos. Quiero tomar algunos puntos de esta enseñanza y luego irnos a ver de qué se trata la doctrina de los apóstoles frente a esto. Entonces vamos a mirar Hechos 2:41 hasta el 47. ¿Algún hermano que quiera leerla en voz alta? Si quiere leer aquí al frente también. Hechos 2:41 y vamos a leer hasta el 47, o sea, hasta el final del capítulo 2. Hechos 2:41 al 47. ¿Alguien quiere leer? Se ponga de pie. Alejo. Espera, fuerte, pa. Entonces esta entrada de la descripción de la iglesia habla de una cualidad que tenían todos. Pero si ustedes se dan cuenta, la multiplicación al parecer en un solo día fue de 3.000 personas. Entonces uno mira 3.000 personas desconocidas que no tenían historias comunes, posiblemente tenían orígenes diferentes y también costumbres. Pero lo que habla acerca de esta comunidad que apareció, nació por obra y gracia del Espíritu Santo, porque ahí lo dice, fue el Espíritu Santo el que engendró esto, empezaron a funcionar de una forma común, pero era radical. Lo deja uno un poco en el romance, en la forma como ellos se reunían, pero decían que tenían una necesidad de verse juntos cada cuánto, todos los días. Y uno puede pensar que esto es imposible. Nuestras actividades del día son tan importantes y tan difíciles que apenas logramos separar un día a la semana. Y a veces ni siquiera el día a la semana, cada 15 días. Pero estas personas lograron tener un entendimiento espiritual de encontrarse y anhelarse. Percibo en este texto que no había obligatoriedad, había necesidad. Era una necesidad. Seguramente en sus actividades diarias que las tuvieron que haber seguido, había que continuar, ellos lo que hicieron fue empezar a buscarse. No sé si al atardecer o cuando bajaba la temperatura, empezaban a buscarse y a repasarse en lo que habían aprendido y qué eran las historias que estaban ocurriendo. Aparecían una serie de cosas que inspiraron a esta gente a romper los moldes eclesiásticos de la época. La iglesia del Señor Jesucristo rompió un paradigma. ¿Cuál era el paradigma? Las reglas, las leyes y las reuniones. Para ellos ya no era importante marcar un día y hora. Para ellos era todos los días y ojalá a todas las horas. Esto es romper un paradigma. ¿Qué otro paradigma terrible? La vida individualista. Porque la vida individual tiene un cierto grado de sabiduría, pero la vida en comunidad es la sabiduría de Dios en la comunidad. Yo soy capaz de ser sabio al gobernar mi vida, pero otra cosa es que Jesús gobierne mi vida. Son sabidurías diferentes. Hacia afuera se puede ver muy parecido, pero dentro de nosotros el crecimiento es diferente. ¿Por qué? Porque al quitar el individualismo, que es un paradigma social,
de protección, nos permite tener la sabiduría común, la que está en mi hermano. Por esto dice que tenían todas las cosas en común. Y yo he pensado por muchos años, ¿qué eran las cosas en común? Las propiedades, no creo que tuvieran muchas, aunque otros sí tenían, ¿verdad? El estudio académico, no todo el mundo podía acceder en esa época, ¿verdad? Sus familias, era un poder muy fuerte para el israelita, para el judío, esto era un baluarte. Pero las cosas en común estaban hablando de que se volvieron comunes sus problemas, sus aflicciones, también sus logros y sus alegrías. El embarazo, ¿verdad? El nacimiento de un nuevo hijo, la muerte de un miembro, se volvió todo en común. Y esta comunidad podía vivir el dolor y la alegría. Recuerden que estamos hablando de más de 3.000 personas. Esta actividad de romper estos paradigmas movió una alerta dentro del sitio donde ellos vivían. Entonces los israelitas, los hebreos y los que venían a visitar Israel vieron que había un grupo de gente que se movía diferente y que tenían dos cualidades importantes, que eran alegres. Y sí que me confronta eso, porque parece que la tristeza del mundo gana frente a la alegría del reino de los cielos. Como que la depresión, el llanto y la queja predomina frente a la sencillez y a la alegría, a la gratitud. Pero esta comunidad empezaba a hablar un lenguaje de alegría, de gratitud, y se comportaban con sencillez de corazón. Esto rompió el molde de la relación que tenían ellos social. Y entonces el pueblo empezó a anhelar conocer qué era lo que estaban haciendo y a anhelar a pertenecer a esta comunidad. Por eso decía que tenían favor de todo el pueblo. El Señor encontró un ambiente propicio para hacer lo que a Él más le encanta, rescatar seres humanos. El rescate impresionante que Jesucristo hizo desde que vino a la tierra hasta que se marchó fue el legado que le dejó a esta nueva iglesia. Que ellos fueran agentes de rescate, agentes de salvación. Al encontrar este ambiente, ¿quién añadía a los que deberían ser salvos? Dios. No era una labor personal, no era una labor comunitaria, era una labor de Dios en un ambiente de comunidad. Y por eso amamos mucho la vida familiar, por eso amamos mucho nuestra comunidad, porque sabemos que al lograr tener este nivel, este paradigma, el Señor dice, uy, aquí me solicitaron, aquí encuentro un terreno propicio. El resultado de esto es la multiplicación de la vida de Jesús. Un discípulo que anhela formar la vida de Jesús en sus hijos y estos en otras personas. Y la comunidad va formándose de cualidades de alta calidad. Este modelo siempre me cautivó y fue muy desafiante para mí. Como que yo me decía, esto está muy alto, pero podemos alcanzar, vamos hacia allá. Y este secreto está para la vida de cada uno de ustedes dentro de su propia comunidad pequeña. A alguien tiene cerca, un esposo, un hijo. Si no tiene, tiene papás, tiene tíos, pero también tiene vecinos, también estudia, también trabaja. La verdad es que tenemos mucha oportunidad para mirar si somos nosotros capaces de mantener este nivel que el Señor nos colocó. Él lo hace todo por nosotros. Entonces, realmente la mutualidad es el compañerismo. La mutualidad es la comunión. La palabra mutualidad no existe en la Biblia, pero se puede expresar en todas las cualidades que vamos a hablar. Tener comunión es participar en algo que no se puede romper. Esto es koinonía. Participar en algo que no se puede romper. Es una unidad compacta, como la relación de Jesús y su papá.
era imposible romper esta unidad. Aunque se presentaban como seres diferentes, ellos dos son uno solo. Miren este principio. La comunión entre los hermanos es la práctica de la iglesia contra el individualismo y el egoísmo. Estar en medio de una comunidad de personas diferentes e incluso extrañas rompen el egoísmo, que es el corazón de Satanás. Satanás tiene un corazón egoísta y orgulloso. Y esto es lo que nosotros traemos desde la herencia del pecado. ¿Cómo se rompe ese egoísmo? Aprendiendo a abrir nuestra vida, siendo examinados, ayudar a otros y ser ayudado. Eso requiere ser humilde. Generalmente aprendimos a ser autónomos. Yo soy capaz, para eso me formé o para eso tengo fuerza. No puedo dejarme ganar de nada, pero la verdad es que yo solo voy a morir. Me voy a perder. Voy a volverme Dios de mi propia vida. Por eso necesito al hermano. Por eso necesito esta coinonía, esta comunión indivisible. Necesito estar expuesto. Miremos un principio clave para que esto se dé. Lucas 6:31. Un hermano que me ayude ahí. Si ustedes graban esta cita bíblica en su corazón y procuran recordarla todos los días, se van a dar cuenta que tiene un poder muy grande. Lucas 6:31. Esta versión que tengo dice: traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Bien conocida como la regla de oro. Cerquita a la regla de oro, el Señor Jesucristo le está hablando ahí en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 6 y 7, dice: es necesario que te coloques ungüento en los ojos, que te limpies los ojos, porque necesitamos ver con claridad que el principio no es, la forma negativa es: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Este principio viene del mundo, porque no está diciendo no hacer, está diciendo hacer el bien. Entonces el Señor actúa de una forma positiva, no de una forma restrictiva. Obvio, nosotros no podemos hacer el mal, pero lo que nos dice el Señor es que no me quede quieto, que salga a hacer el bien. Y esto es una dimensión diferente del principio. Quita el egoísmo, quita la individualidad, me permite saber que otros seres humanos también sufren, que otros seres humanos también padecen. Y a veces, al involucrarse en esta vida con otros seres humanos, se da cuenta uno que lo que vivo y lo que sufro no es tan grave frente a otras cosas y otras historias. Esto me sensibiliza y me permite a mí llevar consolación, ser agente de consuelo, ser agente de amor. Por eso me encanta esta cita bíblica. Me encantaría que me traten así, así que yo voy a esperar. No, yo voy a empezar. El apóstol Pablo orienta sobre la actitud correcta y también necesaria para doblegar el egoísmo que hay en nuestro corazón y contribuye hacia la verdadera comunión según el corazón de Dios. ¿Qué vamos a descubrir con una relación de coinonía, de comunión, una reunión mutual? Vamos a descubrir el corazón de Dios, y esto me impactó. Porque muchas veces logro tener una comunión con Dios a solas. La mayoría de veces no lo consigo, tengo que ser honesto. Las veces que me dispongo a orar, me da sueño. Cuando me voy a arrodillar, me duelen las rodillas. Cuando estoy orando solo, me desvío en mis problemas. Y casi que el tiempo de oración termina en una meditación interna. ¿No les pasa eso? Y tiene uno que parar y traer y repasar otra vez. Casi que no logramos tener esta comunión con Dios. Hay que seguir trabajando. Pero cuando me encuentro con mi hermano a tomar un cafecito y a hablar del principio divino,
la administración es impresionante. Fluye, se vuelve mayor y casi que uno no quiere terminar. A veces se expande tanto el tiempo que uno ni cuenta se dio. ¿Con quién estamos teniendo comunión? Con Dios, porque es el corazón de Dios en mi hermano, conmigo, en nosotros. Entonces, este principio me permite descubrir el corazón de Dios. Anhelamos encontrarnos, no evitamos encontrarnos. Siempre ponemos el mismo ejemplo y discutimos en mi casa, ¿no? Está lloviendo, sí, tengo un poco de gripa o un poco de malestar. Hoy tengo pereza, estoy indispuesto. ¿Qué sería lo que impidió a Jesús para no salir un día? No sé si hubo algo. Solamente hay un episodio donde dice que estaba descansando durmiendo, ¿no? Y fueron a buscarlo y Pedro dijo, el maestro descansa. Tremendo. Sí, alguna vez sintió hambre, ¿no? Pero todo el ambiente de él estaba involucrado con la actividad de servir a su papá. Esta cita bíblica también es muy desafiante. Romanos 12:21. ¿Algún hermano allí? ¿Vamos bien? ¿Quién va a leer? De pie. Allí. Ok. Romanos 12:21 es el antídoto que Dios nos dejó para vencer al maligno y vencer los planes malignos de él. Como que uno se queda sin estrategia, ¿verdad? Y en los tiempos convulsionados que vivimos, donde vemos como que la maldad gana en todos los ambientes, el Señor nos da el secreto para vencer esto. Y me encanta. Dice así, primero, no te dejes vencer. No te dejes convencer. No te dejes desviar. Esto tiene una concordancia muy alta con el Salmo número 1, ¿no? Es decir, no tomes la forma de este mundo. No te dejes moldear del mundo. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal. ¿Con qué? Con el bien. Y entonces aprendimos en Lucas que está diciendo que yo primero me levanto a procurar hacer el bien. También no sé si les pasa que cuando uno tiene que hablar acerca de un proyecto, como que las cosas fáciles aparecen más rápido, ¿no? Coger el atajo, mirar que podría ser más fácil hacerlo de esta manera, pero como que en la vida en Cristo no hay atajos, sino todo es camino angosto y camino largo. Y uno ve que podría ser más fácil, ¿no? Si quiero hacer algún proyecto importante que requiere inversión, posiblemente es más fácil ganarse la lotería. Y con eso podría uno ser tan benévolo, pero esta realidad no pertenece. Lo que pertenece es que debemos planificar, trabajar con el sudor de la frente. Y esto es confrontativo porque quiere uno en algún momento bajar la intensidad. Pero no lo puso así el Señor porque Él sabe que nos va a edificar, que nos va a formar con esto. ¿Cuántos de nosotros no pasamos angustias por enfermedad y queremos que esa enfermedad termine ya, que se acabe? Y nos da un poco de ansiedad cuando eso no acaba. Pero si ponemos la vista en el camino de Jesús, sabemos que hay una formación en sus manos. Hay algo que Él quiere formar. Y cuando termina la prueba uno puede decir, wow, ¿cuánto aprendí? Aprendí a ser más sensible, a tener más paciencia, a tener más amor, a comprender a la persona que pensaba diferente de mí, a poderme bajar al dolor, ¿no? Entonces el antídoto para el mal es hacer el bien. Y entonces, ¿en dónde encontramos el bien? Por eso la segunda pregunta que decía, ¿de qué se trata la doctrina de los apóstoles? También se conoce como el consejo de Dios, también es conocido como la doctrina de Jesús o lo que Jesús enseñó. Cuando Jesucristo se iba ya para el reino de los cielos y da las últimas instrucciones a sus discípulos,
allá en Mateo 28, les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les enseñé. Esto es doctrina de los apóstoles. No es la doctrina denominacional, no es la doctrina evangélica, no es la doctrina de una denominación, es la doctrina de Dios. Es lo que Dios le habló a su Hijo y que Él tan fielmente transmitió a sus apóstoles y que tan fielmente transmitieron a las comunidades y que tan fielmente transmitieron durante siglos que nos llegó. Es un privilegio, es una carta antigua de Dios que sobrevivió para el futuro. ¿Pueden saber esto? Que la carta de Dios está escrita y sobrevive y que es vigente. Entonces nosotros tenemos un principio acá que encontramos el corazón de Dios cada vez que nos acercamos a ella y que Él quiere que la pongamos en práctica. Esta palabra de mutualidad tiene una acción, no es un conocimiento solamente. Es una reciprocidad. Tú me das, yo doy, yo entrego, yo recibo. Esta reciprocidad es una figura que hemos aprendido de restauración, que es indefinida. Perdón que me tome un símil en medicina. Con mi esposa hemos estado estudiando mucho algo que se llama el estado de oxidorreducción. Y pensé en esto cuando estaba haciendo la charla. El estado de oxidorreducción es vital para que la célula no se muera. Si no ocurre esto, la célula tiende a oxidarse. Y sabemos que lo que está oxidado se daña. La oxidación daña las membranas celulares, daña la hidratación, daña la comunicación, las señales. Entonces Dios inventó este sistema antioxidante que salta entre uno y otro. Uno entrega al otro y este recibe y es un asunto indefinido. No tengo que estar consciente para que funcione. Parece que lo único que necesito estar es bien hidratado. Si yo tomo agua, por ejemplo, estoy dando el electrón que necesita para que esta cadena se dé. Es como ¿se acuerdan ese tire y encoge que teníamos que nunca paraba? ¿Cómo se llamaba? El reset, no paraba. Ahí es una forma como se mantiene ese estado vital. Eso se llama reciprocidad. Tú entregas, yo recibo, yo doy, yo recibo, y es un sinfín de restauración para la vida. Es la forma como nos mantenemos vivos como comunidad. Se llama reciprocidad, mutualidad, koinonía. Voy a leer acá. Como miembros de la familia de Dios, es el deber de cada discípulo para con los otros. Que no actuar por sus propios gustos o pareceres. No actuar reclamando sus derechos. Es una forma de vida que expresa amor y unidad del pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir? No depende de mi egoísmo ni de mi necesidad, depende de lo que puedo aportar al otro. Después descubro que yo necesito también recibir y eso es lo que se llama mutualidad. Lindo, ¿no? El corazón de Dios. Finalmente, vamos a leer rápido, no tenemos tiempo para buscar las citas porque son varias, pero yo voy a ir dando la cita bíblica si ustedes la quieren anotar, pero en el documento que compartió Santiago está una por una también. Aquí no voy a enseñar nada, está enseñado por el Señor, vamos a leerlas. Entonces, fundamentos de la doctrina, fundamentos de la comunión entre los hermanos. Primero, ámense unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esto lo encontramos en Juan 13:34. Segundo, acogerse, recibirse o aceptarse. La palabra dice aceptar, pero aceptar parece ser una tolerancia con lo que sea, y parece que el contexto es acogerse. Es un corazón abierto para recibir en amor. Acogerse en unos a otros, dice Romanos 15:7.
Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Wow. La aceptación requiere renuncia de mí para aceptar la diferencia del otro. Y esto es lo que trae pluralidad y belleza en el cuerpo de Cristo. Tercera, salúdense. Ejimar, que está hablando sobre esto, dice, parece infantil, ¿no? Pero una cosa que me acuerdo mucho de mi esposa, que fue intensa con mis hijos, fue levántese y salude. Ay, mamá, póngase de pie y va y da un abrazo. Ay, mamá, pero es que se levanta y va. Y hasta que no lo hacía, entonces iba allá donde un hermano y abrazaba así. Se devolvía. Ahora veo que ellos lo hacen con amor y con placer, pero sembró una necesidad de ir y saludar. No sé si les pasa que a veces uno se queda sentado esperando a que lo saluden y se termina la reunión y nadie me saludó. Yo sugiero que te levantes y vayas. La próxima vez van a decir, uy, antes de que venga yo voy. Entonces, ¿quién gana? Dice 2 Corintios 13:12, saludaos los unos a los otros con beso santo. Es una expresión de amor. Este beso santo que hablan algunas escrituras, ósculo, es una forma de decir, eres bienvenido, estoy para ti. Eso es lo que quiere decir saludo, estoy abierto para ti. Pero llega el hermano con su historia, su cuento, qué pereza, yo estoy cansado. No estoy saludando sinceramente. Imagínate los besos y los abrazos de Jesús. Oh, no. Se sentía la sinceridad y el calor de él, la vibración, ¿no? La descarga de energía que transmitía él, ¿no? Casi que él decía, salió poder de mí. ¿Qué salió? Amor, era lo que estaba dando. Cuarta, cuidarse los unos a los otros. La cita bíblica está en 1 Corintios 12:25, pero parafraseando es así, esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos de los otros. Se llama preocupación. Ocuparse, ¿verdad? Es concentrarse en algo. Preocuparse es prepararse para lo que viene. Preocupado no necesariamente es que estoy angustiado, es que estoy preparándome para lo que yo voy a servir. Tremendo. Entonces realmente me voy a ocupar en cuidar a algo o a alguien. Esto es lo que habla 1 Corintios 12:25. Quinta, sujetarse los unos a los otros. Sujetaos. La cita bíblica está en Efesios 5:21-22. Dice, con humildad, cualidad importante, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces el sometimiento, que es una palabra que parece ser más bien esclavitud, es una actitud del corazón mío, ¿verdad? De sujetarme a mi hermano. ¿Qué requiere? ¿Cuál es la clave para sujetarme a un hermano? Humildad. Yo no puedo ver a alguien menor que tenga una trayectoria de tantos años en el Evangelio. ¿Por qué? Porque creo que es pequeño, que es débil, que es flaco, que es inmaduro. Estas cosas pueden ser, pero lo que debería estar en mí es que estoy frente a un hijo de Dios. Al estar frente a un hijo de Dios, ya tengo un respeto porque el valor de este hijo de Dios fue la preciosa sangre de Jesús. Cada uno de mis hermanos fue comprado por precio de sangre. Esto ya le da un valor que no tiene oro ni plata. Por esto dice él que mirando al otro con admiración, creyendo al otro mayor que a mí. Esta es la clave para que nosotros podamos someternos. Un daño que experimento yo todavía, aunque doy muchas gracias de la formación que tuve académica, es que como que a uno cuando está en medicina le enseñan a ser como más importante que la gente. Pero cuando uno se da cuenta, la gente tiene más importancia. E internamente tengo luchas con eso y son las charlas con mi esposa y con mis hijos.
Y en los discipulados tengo que confesar frecuentemente que estoy en un proceso de humillación. No muy agradable, pero necesario. Mientras Jesucristo descendía del reino de los cielos y se humillaba de su trono, de su forma de Dios, nosotros nos formamos hacia arriba para ser alguien en la vida. Y este no es el camino de Jesús. Al final vamos a encontrar una X donde Él está bajando y yo voy subiendo. Y ahí tengo que tomar las maletas y bajar con Él, o tomar las maletas y seguir subiendo. Entonces necesito humildad. Y cuando me sujeto a un hermano, yo estoy practicando este principio. Siguiente. Este siguiente tiene dos principios. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Sopórtense y perdónense. ¿Vamos bien? ¿Cansados? No. Colosenses 3:13. Voy a leer. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Este principio del soporte no está solamente en aguantar o ser tolerante. Hemos hablado que un soporte es una columna, algo que sostiene, algo que carga, ¿verdad? Entonces nosotros debemos ser columnas del cuerpo de Cristo. Personas, hombres y mujeres dispuestos a cargar, a llevar. Y siempre que enseñamos esto en los discipulados y en los encuentros caseros que tenemos, encontramos la figura de la oveja perdida cuando el maestro, el pastor, va y la encuentra. ¿Y qué hace él? La carga. ¿Sí? Ella está desorientada, está seducida. No necesariamente está rebelde, fue seducida. Y entonces llega el pastor y la regaña y la ofende y le da un par de... No, llega el maestro, la encuentra débil, llorando, embarrada, ¿verdad? La toma en sus hombros y se la lleva. ¿A dónde se la llevó? Al redil, donde estaba segura. Y cuando la encontró, ¿qué hizo? Hizo fiesta. Entonces, esto es lo que se llama soportar. Soportar es llevar. A veces nosotros mismos necesitamos ser soportados. Necesito a alguien que me levante y me cargue porque la fuerza se acabó, porque el ánimo se perdió, porque la visión se volvió un poco difusa. Entonces necesito un hermano que me pueda traer de regreso al redil. Y qué tan bueno se siente uno cuando dice, estoy seguro, me siento confiado. Además de eso, perdonándonos, en esto no hay que enseñar mucho, hemos hablado mucho en los discipulados de este mes, en los encuentros caseros sobre esto, pero el Señor dice que cómo debemos perdonar. El patrón fue lo que hizo Jesús conmigo en la cruz. El lindero fuerte de la cruz es lo que me lleva a mí a no tener otro juicio, sino a perdonar a mi hermano. Vamos con el octavo. Esta no creo que pase mucho. Dice, no juzgar unos a otros. No juzguéis unos a otros. Romanos 14:13. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien proponga no poner tropiezo ni obstáculo al hermano. ¿Qué tal esa versión? Propóngase en su corazón colaborar con Dios, no obstaculizar la obra de Dios. A veces nuestra palabra lo que termina es empeorando la cosa, ¿verdad? Y nuestras acciones dañan. Y yo muchas veces he estado frente al daño. Ahí tengo que pedir misericordia, confesar, esperar el perdón, ¿verdad? Pero debo aprender con las experiencias a no juzgar. Aquí hay un conflicto, porque la palabra dice así, examinadlo todo, juzgadlo todo. Entonces, ¿qué está diciendo? Que tenemos al Espíritu Santo para juzgar las situaciones. Tenemos al Espíritu Santo para discernir los problemas y buscar en el consejo de Dios la solución unánime. Luego, determinamos no hacer la voluntad de Juan Carlos o la de Eduardo, ¿verdad?
No tenemos aquí por qué hacer la voluntad de Jason, de Carlos, no. Nosotros vamos a traer una posición y en Cristo Jesús vamos a juzgar la situación. Pero lo que debe salir de nuestro corazón es juzgar al hermano. Porque hizo, porque no hizo, la motivación con que hizo algo. Es que yo ya sabía que lo iba a hacer. Es que ya lo conozco. Y esto se llama juzgar, se llama prejuicio. Juzgar antes de tiempo, sin evidencias. 9. No os quejéis unos a otros. Santiago 5:9. Mira este principio. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. El juez ya está delante de la puerta. Entonces, la queja es el mundo que no tiene esperanza. El lenguaje de los hijos de Dios es la gratitud en amor. Aprendiendo a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad para con vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. 10. Tengo yo aquí el punto 10. No hablen mal del uno o del otro. Esto habla de la murmuración. Así que podemos colocarle a la murmuración el cáncer, ¿no? Ese salta rapidísimo, no se controla, no se deja detener, arranca por un lado y va para el otro. No hable mal, procure ver el bien, procure ver que la situación puede tener otra explicación. Por ejemplo, cuando alguien va manejando y aparece alguien y lo cierra a usted y le frena, ¿no les pasa que le da uno una piedra a uno y coge uno el pito? Y después uno quiere poner el acelerador y cerrarlo pero la forma correcta es poder empezar a decir, posiblemente tiene algo mal, ¿cierto? Alguien se enfermó en su familia, ¿cierto? Está aprendiendo a manejar o algo le cayó mal al estómago. ¿Sí? Tengo que pensar diferente, ¿sí? Entonces la cita bíblica que está en Santiago 4:11 dice, hermanos, dése cuenta que le está hablando a la comunidad. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal está murmurando de la ley y juzga la ley. Y si tú estás juzgando la ley, pues ya no eres guardador de la ley, sino que te volviste el juez. ¿Qué quiere decir? Tomaste el trono de Jesús. Te sentaste en la silla de Jesús a juzgar y a determinar. Dice la Escritura que en el final del tiempo, cuando Él se siente en su trono, juzgará a los vivos y a los muertos conforme a sus obras, conforme a sus palabras y conforme al pensamiento. A ver quién de nosotros se va a escapar de esto. Prefiero no juzgar más, porque en esa misma medida es que yo voy a tener conversaciones con el maestro y a darle cuentas. Espero estar en el juicio de salvación, no en el de condenación, ¿no? Punto 11. Vamos a ir ya animando un poquito más esto. Esta es interesante. Yo traté de entenderla. Voy a leerlas. Dice, no se destruyan unos a los otros. No se acaben. La cita bíblica es muy interesante en Gálatas 5:15. Dice, y si se muerden, pues no se coman los unos a los otros. Mire también que no se consuman los unos a los otros. Que no se acaben, que no se destruyan. Dice, ¿yo cómo voy a poder hacer eso? No está el asesinato en mí, ¿verdad? Pero hablar mal de un hermano y luego pasar a otro y hablar mal del hermano y generar un ambiente de esto, va a terminar matando al hermano, ¿verdad? Va a terminar. ¿Quién de nosotros no ha caído en eso? Yo soy el primero. Perdón, porque yo he sido víctima y he sido victimario. Yo he sido instrumento del diablo en vez de ser instrumento de Dios. Porque al final uno puede terminar destruyendo a alguien. No estoy hablando aquí de permisividad o flexibilidad. Cuando hablamos de un principio bíblico a un hermano, estamos confrontando una verdad.
Esto es consejo de Dios. Pero traer mis puntos de vista, mis opiniones, mis comentarios que no edifican, posiblemente lo que está haciendo es que mi hermano se consuma. Este punto tiene 3. El punto 12, 13 y 14 sería: no seamos vanagloriosos, no nos irritemos unos a otros y no nos envidiemos unos a otros. Gálatas 5:26. La vanagloria es el egoísmo, es el orgullo, es el corazón del diablo. No debemos irritarnos. Y este principio aplica muy bien para la relación de padres a hijos. ¿Se acuerdan? No irritéis a vuestros hijos para que no se desanimen. La cantaleta desanima. Un poquito de cantaleta, pero no todo el tiempo la cantaleta. Y no nos envidiemos. Yo creo que la envidia no está en medio de nosotros. Pero no sé si se ha puesto a pensar que de pronto algún hermano tiene un mejor trabajo o tiene un mejor sueldo o consigue una propiedad diferente y empiezo yo a pensar así: yo también me merezco eso. ¿Y yo por qué no alcanzo eso? Y yo tengo que cuidar muy bien mi corazón, porque lo que me dice la palabra más adelante es: alegraos con los que se alegran, celebra con el que celebra, ¿verdad? Participa con esta alegría. Y esto limpia el corazón. Lo hace a usted participante de esa alegría. 15. No mentir. No mintáis los unos a los otros. Dejen de decirse mentiras, dice Colosenses 3 del 9 al 10. Ahora que se ha quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto la de la nueva naturaleza, esta se va renovando en conocimiento a la imagen de su creador. Hermoso, porque cuando habla de la mentira, está hablando de las mañas viejas. Y es que mentir es una maña que traemos nosotros para guardar la autoestima. ¿Por qué miento? Para cuidarme, que no sea yo expuesto en algo. Y experimenté yo una práctica de mentira que no me había dado cuenta en mi profesión, que como siempre me la pasaba atrasado, todo el tiempo estaban: doctora, ¿qué horas me va a atender? Doctora, ¿hasta qué horas me va a atender? Entonces yo decía: es que se cayó el sistema. Es que no hay sistema. Mentira, la verdad, yo había adoptado algo que se hablaba en el medio para decir que es que no lo atendí porque voy atrasado, ¿sí? Es que había un trancón tremendo en la conejera, ¿sí? Esa siempre me funcionó, porque casi siempre es verdad. Pero una vez que otra me decían: ¿y de dónde venía, doctor? No, de Cota. Yo venía por ahí también. Entonces, la mentira, que Satanás es el padre de la mentira, la utilizamos para proteger una posición personal y hace parte de la vieja vestimenta. Por eso el Señor nos recuerda que esta maña que tenemos hay que hacerla consciente para trabajarla. Es facilito decir mentiras y estar inconsciente de la mentira. Me encanta cuando dice que se le quitó la ropa vieja y ahora tiene una nueva naturaleza. 16. Confesaos los unos a los otros. Y 17, que va pegadita: orad unos por los otros. Entonces, otros principios de reciprocidad para estar vivos, de mutualismo, de koinonía, es confesaos los unos a los otros. Este entendimiento fue maravilloso, gracias a Marcos de Moraes, porque hemos corregido en varios encuentros, no sé si ya les ha llegado eso, que llegamos a un momento litúrgico, tenemos nuestro encuentro casero, ¿no? Entonces aquí oración, testimonios, la palabra, la cena del Señor. Y llegó la cena del Señor en donde dice: ¿alguien tiene algo para pedir perdón? ¿Alguien para pedir perdón? Entonces, si yo quiero pedir perdón porque le levanté la voz a mi esposa. Si ¿me perdonas? Entonces, ¿mi esposa qué hace? Perdonarme. ¿O no? Pero donde ya me diga no, uy. Pero en la Escritura no está diciendo que se pidan perdón unos a otros. Está diciendo: confiésense unos a otros, ¿verdad?
Y luego de confesar, ¿qué? Oren los unos para otros. Y aparece el contexto maravilloso. La oración del justo puede mucho, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un corazón está arrepentido por algo? Pues confiesa. Y nosotros también tenemos que acompañar este dolor para orar. ¿Cuál es el resultado de esta acción? El perdón, que procede de Dios, en donde nosotros restauramos relaciones. Entonces el perdón es un regalo de Dios, es algo que se da, no es algo que se pide. Por favor, perdóneme. ¿Me va a perdonar? ¿Por qué no me ha perdonado? No puedo exigir, es algo que se da, no es algo que exijo. Lo que me toca es confesar mi pecado, ¿verdad? Y presentarme. Y esto cambia un poco más la dimensión de este relacionamiento. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta última partecita, la oración eficaz del justo puede mucho, es la palabra típica que utilizamos nosotros para las sanidades, para la imposición de manos, para la unción. Pero el contexto es un poquito diferente. Parece que para que seamos sanados en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu, pues necesito estar en luz. Que lo que está en luz es lo que permite que yo esté sano, ¿no? Se pierde el poder de Satanás porque ya no hay tinieblas, está en la luz y allí ¿qué otro juicio hay? Nada, la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Maravilloso efecto. Vamos en el 18. Este también tiene dos. Consolaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros. Consolar y edificar. Muchas cosas, ¿no? Dice, ¿de qué se trata la coinonía? Comunión entre hermanos, pero llevamos 18, 19 puntos de lo que es coinonía. Esto es lo que se llama el consejo de Dios. Es descubrir el corazón de Dios en una práctica real. Reciprocidad. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, por eso anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. O sea, no dejen de tener esta práctica. Anímense es consolarse. Consolaos con la consolación de Dios. ¿Sí? Este consuelo es muy difícil. Yo puedo decir algo que no hay nada más tremendo cuando uno pierde a un ser querido, cuando muere. El vacío es tan tremendo que no hay cómo repararlo. Es una oportunidad en donde el consuelo de Dios es personal. Casi que las palabras, ánimo, estamos contigo, lo siento mucho, no logran. Como que a veces las utilizamos porque no hay nada más que decir, ¿no? A veces pienso que es mejor quedarse callado. Porque este tipo de consuelo, este tipo de vacío, solo lo llena Dios al mostrarle de qué forma Él lo entiende al haber entregado a su Hijo y no haberlo rescatado de la cruz. Porque una cosa es la incapacidad que yo tengo de impedir una muerte, pero otra cosa es que Dios, teniendo la capacidad y el poder para parar la muerte de Jesús, no lo hizo, sino que acompañó el dolor de la muerte y la separación del amor a su Hijo. Así que el que perdió a alguien, puede experimentar ese tipo de consuelo. Señor. Pero resulta que aquel que recibió este consuelo o que está en este proceso, ahora puede decir, ahora sé de qué se trata esto. Y lo utiliza Dios como un agente verdadero para aquellos que están entrando en este dolor. Entonces, consolar va mucho más allá que dar una palabra de ánimo, sino es colocarme al lado de él y decir, ¿sabes qué? Esto yo lo sentí, ahora vamos juntos. Me voy a tomar aquí un atrevimiento de una charla que tuve con Omaira y con Elber hace poco en su casa, y Omaira me dijo algo que me impresionó. Lo que ella vivió en cuidado intensivo, la mayoría de cosas estuvieron por fuera de su control, pero ella experimentó un dolor en el cuerpo
un dolor intenso en el cuerpo que puede asimilarlo mucho al dolor de lo que sufrió Jesús en la cruz. Cuando ella habla de esto, yo digo, yo nunca he experimentado esto. Perdón la comparación tan brusca. Es un dolor gozoso de que solamente podría ella percibir algo muy parecido a la profundidad del dolor de Jesús. Yo no lo he sentido, no sé si Él me vaya a llevar alguna vez, pero es poder estar tan cerca de lo que Él percibió por el perdón de pecados, que alguien puede llegar a decir, entiendo mejor el camino de la cruz, entiendo mejor el momento. Wow, tremendo eso. Esto sirve de consolación para otros que están en este proceso. Y esto pues termina edificándonos mutuamente. Punto 20 y 21. Enseñaos unos a otros y aconsejaos unos a otros. Colosenses 3:16. Este es un poema hermoso. Voy a leer. Que habite en ustedes. Habitar es morar, que more, que su casa, su cuerpo, sea una casa para esto. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza. Instrúyanse, aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Esto es un nivel superior. Me estoy poniendo más sensible cada vez. Algunos de ustedes conocen a Persito Ibarra, de Perú, que vive en Brasil, ¿no? Él es maestro de música, es un maestro de violín tremendo. Y me contactó estos días para compartirme un trabajo que está desarrollando, que son unos podcasts, son unas, ¿cómo se llama eso? Una grabación de un trabajo musical que está haciendo. Dura pocos segundos, algunos máximos 3 minuticos, de la catequesis del Evangelio del Reino en música. Qué cosa tan hermosa. La escuché y me hizo llorar. Y entonces me dijo, ¿qué tal si me animo y la saco en español? Yo sí, de una, voy a compartirla por todo lado. Porque aquí está diciendo lo que entendió Percy, canten salmos, himnos y canciones espirituales para el Señor. Canciones que nos permitan a nosotros enseñar, edificarnos, aconsejarnos. Imagínate el principio de Dios cantado en una melodía suprema. Esto vibra, esto queda en mi mente, no se me va a olvidar teniendo, ¿verdad?, el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, que no estimó el ser igual a Dios y empieza a cantar y a llevarnos al descenso de Jesús. Esto me edifica, esto me aconseja, esto me da ganas de contárselo a todo el mundo. Me consuela, hace toda la tarea, hermoso. Enseñar y aconsejar. Así que tenemos muchas maneras de repetir nuestra enseñanza, de aconsejar con la palabra. Siguiente punto 22 es amonestaos los unos a los otros. Esta palabra se puede traducir casi que a reprender. Cuando estuve mirando la escritura, por muchos procesos que he tenido que aprender, no habla de disciplina, no está hablando de esto, no está hablando de castigo. Parece, según lo que yo entiendo, que lo máximo a lo que nosotros podemos llegar en nuestro relacionamiento es hacer una reprensión o una amonestación hacia un hermano que está tomando un camino hacia la rebelión y que si yo no lo confronto con la palabra, se va a perder. Esto es diferente a dar mi consejo, a dar mi opinión. ¿A quién puedo disciplinar yo? A mis hijos, porque tengo este tipo de cosas. Pero Dios utiliza la disciplina en la iglesia para entrenar y para traer de vuelta. Entonces, cuando somos disciplinados, somos reprendidos. ¿Y qué es lo que me reprende? La palabra de Dios, que es viva y eficaz y que ahí actúa como un objeto cortante que penetra profundo hasta los tuétanos y discierne los pensamientos. Esto es una reprensión. La reprensión es una descarga de voltaje que lo que hace a mí es decir, perdón, estaba aquí mal, gracias hermano, mira, tremendo.
Ya, se restauró al hermano. Bienaventurado el que trae a su hermano del mal camino. Esto es lo que se llama amonestar. Romanos 15:14, me encanta esta versión porque mire cómo lo dice Pablo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. ¿A quién le corresponde la amonestación? A todos, con cualidades que hemos leído antes. Bondad, paciencia, humildad. Yo no quiero destruir a mi hermano, yo quiero edificarlo. Mi hermano debe entender que cuando le estoy diciendo una verdad es porque lo amo, no porque tengo algo contra él, ¿verdad? Y el hermano tiene que aprender a decir por qué me lo dijo, es que me la tiene montado, es que todo para mí, yo soy el dedo malo, es que todo el mundo me la monta. Digo, ¿qué es lo que me quiere decir mi hermano que yo no estoy viendo? Algo está viendo que yo no conozco. Este principio nos salva de la rebelión. La siguiente reciprocidad, mutualidad, es el punto 23, servíos los unos a los otros. Gálatas 5:13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos con amor, unos a otros con amor. Entonces, el contexto es bien interesante. ¿Qué es lo que me permite a mí servir a mi hermano y ser servido? La libertad con la que tengo para que ustedes atiendan mi casa y que mi casa los atiendan a ustedes. Es la libertad que tenemos para entrar al lugar santísimo y experimentar esta bienaventuranza de servidos unos a otros. Es el servicio el que me pone muy cerquita del trono de Dios. Al fin y al cabo el Señor dijo, ¿quién es el más grande entre ustedes? Un principio, ¿verdad?, de reciprocidad que no nos está dando la libertad para hacer lo que quiero, sino la libertad para servir. 24, vamos ahí con ánimo, no se me duerman. Llevar las cargas unos de los otros. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y de esta manera cumplir la ley de Cristo. Pregunta, ¿cómo cumplo la ley de Cristo? Llevando las cargas de unos y los otros. Las cargas, los dolores, las preocupaciones, ¿verdad? Cuando yo me aíslo y llevo mi carga solo, me muero. Pero cuando yo me aíslo y no me entero que otros tienen cargas, soy inservible para Dios porque no puedo cumplir la ley de Cristo. Bueno, ¿cuál es la ley de Cristo? Ahí está el principio. Llevar las cargas es la expresión del amor de Jesús y en esto conoceréis que sois mis discípulos. Esta es la ley de Cristo. Así que si alguno no supo qué le pasó a su hermano, que tuvo una pérdida, que está viendo, digo, es que no me contaron. No, tienes que enterarte. ¿Sí? Es que nadie me llama, nadie me cuenta. Pues tienes que acercarte para que te enteres qué es lo que pasa. Punto 25. Esta es muy interesante, tiene dos sentidos. Hospedarse los unos a los otros. Hospedaos unos a otros. Ahí va el secretico. Primera de Pedro 4:9. Sean hospitalarios unos a otros sin quejarse. Sin quejarse. La palabra hospital viene de hospedar, también de hospitalidad o servicio. Hospedar quiere decir que mi casa está para recibir a alguien. ¿A alguien quién es? A cualquiera. Es fácil hospedar a los que amamos, con los que tenemos relación, a los pastores que vienen de otro país, y esto es una gran maravilla. Pero necesitamos tener un corazón para estar dispuestos a hospedar a cualquiera. No podemos hospedar a todos, pero sí podemos hospedar a cualquiera. Y esto habla de una renuncia en mi corazón. La clave de esto está en no murmurar aquí adentro. No sé si les ha pasado, los que hemos hospedado, nos pasa, que se hace eso. Puede decir ejemplos. ¿Sí vio?
Ni siquiera levantó el plato donde se le sirvió. Ahí donde dejó la toalla, no la recogió. Y aquí dice, hospeda sin murmuración, sin quejarse. Es que se fue y no dio ni las gracias. Sí, del peso, sí. ¿De quién es el problema? Del hospedador. Puntos 26, 27, 28. Están en una sola cita. Aquí aparecen dos que son una sola. Dice ser bondadosos, ser benignos y ser compasivos. Parece que fuera lo mismo, pero no. Efesios 4:32 dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó. Ahí está el regalo. Así como Dios los perdonó a ustedes. Entonces, la bondad es una actitud del corazón, es una misericordia. Dios ha sido bondadoso. Pero ser benigno es la práctica de la bondad. Ser bondadoso es tener un corazón caritativo, pero ser benignos es hacer un acto, es expresar esa bondad. El benigno fue el que lo hizo. El bondadoso es el que siente, pero necesitamos ser bondadosos y benignos. Y esto habla de una compasión. La compasión es una palabra muy profunda que Dios tiene en su corazón por nosotros. Dice, su compasión es que no miró nuestra debilidad y pecado, sino que se fue con todo para rescatarnos. La compasión es decidirse a sacar escombros en Venezuela. Es decidirse ir a rescatar a alguien, así me vaya a costar la vida. Entrar en una zona en donde sabemos que hay una enfermedad terrible, pero quiero ir a rescatar. Eso es compasión. ¿De dónde salió eso? Pues que Jesús se introdujo en la tierra de pecado y de maldad, a contaminarse de todo esto, a encerrarse en un ambiente totalmente extraño para su natural, tóxico, intoxicarse por amor. Esto es una compasión. Y vamos en el 28. 29. Alegrarse y llorar unos con los otros. La cita no tiene explicación. Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Reír con los que ríen, llorar con los que lloran. Alegraos y llorar. Esto es colocarse al lado. Es una forma de mutualidad, de poder sentir el dolor, sentir la alegría sin juzgar. A veces utilizo esta cita bíblica para hablar acerca de la moneda perdida, que habla la escritura de que una moneda se le perdió a una señora y la moneda tenía un valor importante. ¿Eran 10 monedas? ¿Cuántas? ¿Eran 10 monedas? Creo que tenía. Se le perdió una. Y uno puede decir, ay, tiene 9, ¿qué importa? Y esa también era valiosa. ¿Recuerdan dónde se perdió la moneda? En la casa. No se perdió por fuera. Este no es el hijo pródigo que se largó, no. Este no es la oveja perdida que está seducida, no. Esta es la moneda que se perdió dentro de la casa. Siempre traigo esto a la memoria porque puede ser aquí en la casa de Dios, en este grupito que tenemos, que alguna persona, sin que esté rebelde, sin que esté necesariamente seducida, se empieza a sentir triste, como que no es incluida, como que no es importante, lo que dice no es valioso, y nosotros o muchos de nosotros no nos damos cuenta. Entonces esta monedita se empieza a llenar de polvo y de telaraña, tanto que pasan y nadie se da cuenta que está ahí. Esa es una moneda perdida. Entonces, alegrarse y llorar es poder bajar, ¿verdad? Quitar el polvo, barrer, quitar las telarañas y ver que esa moneda tiene un brillo tan importante que es valiosa para el cuerpo, que ella también puede estar ahí. La mujer que hizo esto barrió, quitó, organizó y la encontró. Y cuando la encontró, ¿qué hizo? Fiesta, fiesta. Eso es alegrarse, eso es llorar, exacto. Con sus amigas estaban llorando con ella por la pérdida.
El punto 30, ya vamos aquí terminando, dice preferir en honra unos a los otros. Esto se llama honrar. Es muy parecido a lo que leímos, está en Romanos 12:10 y dice, con amor fraternal muestren tierno cariño, tomando la iniciativa de honrarse unos a otros. Tomen la iniciativa, no esperen a que lo hagan. Usted puede honrar primero. Y necesitan amor fraternal, que fue el primer punto de estos. 31, tener el mismo sentimiento. También tengan el mismo sentir. También habla del sentimiento, de esta manera de percibir las cosas. Unos para los otros. Romanos 12:16. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Tengan un sentimiento humilde, una posición de poder entender lo que otro dice. Tenemos una medida que a veces se nos olvida. Nuestra medida de enseñanza es, si un niño lo entendió, vamos bien. ¿Lo entendió? Vamos bien. Si no lo entendió Robert, estamos mal. Punto 32. Este cierra. A ver si logramos el nivel. Lávense los pies los unos a los otros. Y esto cierra el Señor, ¿no? Es como si Él preparara el punto culmen de su descenso, ¿verdad? Antes de ser sacrificado, coge una toallita, pone agua, se arrodilla y empieza a lavarle los pies a cada uno de sus apóstoles. Pues si yo siendo el Señor y el Maestro les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Juan 13:14. Después de investigar un poco, parece que habían varios empleos en Jerusalén, bueno, en Israel. El de más bajo nivel era el siervo que tenía la tarea de lavar los pies de los invitados. Cuando entraban en una casa, como era polvoriento y allá tenían sandalias, pues los pies era la parte más sucia de eso. Llegaban embarrados, sucios, polvorientos. Entonces el de más bajo rango de los siervos de esa casa se arrodillaba y lavaba los pies. Ahora está Jesús arrodillado lavándole los pies a sus apóstoles y claro, entiende uno la reacción de Pedro. Conmigo no, o sea, no, ni se le ocurra. Conmigo no es esto. Demasiado. No entendía qué era lo que pasaba, cuál era la actitud. Pero la actitud máxima de humildad es no estar queriendo ser reconocido, sino querer ser humillado. ¿Cuál es el trabajo que nadie quiere hacer que yo posiblemente puedo hacer? Esto da muy duro en el orgullo. ¿Qué es aquella cosa que no soy capaz de hacer, que le toca hacer a otro? Pues, no sé hasta dónde nos toque a nosotros llegar a percibir el polvo de las sandalias de Jesús, del Maestro, y alegrarnos de por lo menos recibir esto. Era un privilegio para el discípulo recibir el polvo de las sandalias de su rabino. Ya esto era un privilegio. Lavarse los pies unos a otros es una actitud muy hermosa de este servicio. Finalmente, la mutualidad presente en cada uno de los mandamientos expuestos, porque son mandamientos de la ley de Dios, que se llama el amor, nos abre la comprensión y nos llama a una responsabilidad que tenemos por ser parte del cuerpo de Cristo. Es para todos, no para unos. Es la sobrevida del cuerpo de Cristo. Es lo que permitió que el Evangelio nos llegara hasta este siglo y lo que va a permitir que nuestros hijos sobrevivan. Es la mutualidad, es la koinonía. Y en medio de esta relación, ¿qué es lo que predomina? El consejo de Dios. Todos los puntos que acabamos de expresar es el consejo de Dios. Es la forma como Él quiere que lo vivamos. Entonces ya sabemos responder qué es koinonía, ya sabemos qué es consejo de Dios, pero la pregunta final, y que colocan ahí varias preguntas al final de la lección, yo la resumo en una. ¿Estamos viviendo este relacionamiento? Si no, ¿qué hay que hacer?
Y si estamos viviéndola toda, necesitamos ayudarnos unos a otros. Amén.